Capítulo 42. Fuego. Maldición. Después de mirar su reloj, Draco aceleró el paso. Debido a sus encuentros con Pansy y Snape, ahora tenía menos de 5 minutos para dirigirse a la oficina de Binns y encontrarse con Blaise, como habían planeado. Apenas había dejado el tercer piso en su búsqueda por Granger, entre los diversos obstáculos, y estuvo medio tentado de renunciar al desvío de la oficina de Binns, pero quería buscar allí arriba de todas maneras. Y tal vez Blaise había tenido mejor suerte que él. Subieron las silenciosas escaleras al cuarto piso. Logró evadir a 2 mortífagos metiéndose en los huecos donde una vez estuvieron las armaduras. En ese piso pudo escuchar las voces familiares resonando a su alrededor. Viajaban hacia arriba y hacia abajo por los pasillos encontrándose en un revoltijo de sonidos sin sentido. Entre las voces que chocaban reconoció la de Longbottom, Finnegan, la profesora Sprout y varias otras, pero era imposible distinguir en qué dirección venían. Siguió adelante, pasando a un par de alumnos cuyos nombres no recordaba, pero ellos no le prestaron atención. Mientras más avanzaba, más distantes se oían las voces, pero luego esta sección de Hogwarts siempre había sido tranquila, y era por eso que él y algunos de sus amigos de Slytherin habían elegido este lugar para reunirse cuando necesitaban permanecer ocultos. Los pasillos aquí eran confusos y tenían una luz tenue. Fue solo por los años de trazar la ruta en su cabeza que Draco sabía dónde estaba yendo. El edificio se sacudió y él perdió el equilibrio, dando tumbos a un lado mientras los sonidos de gritos perforaban el aire, posiblemente de afuera o de algún lugar en el castillo. Miró por la ventana y la carnicería en el patio lo hizo detenerse y quedarse sin aliento. Además de los muchos mortífagos batiéndose a duelo con los estudiantes y profesores, habían gigantes lanzando rocas y destruyendo partes del edificio, acromántulas arrastrándose entre escombros y cuerpos esparcidos, armaduras luchando como hombres. Mierda, tenía que encontrar a Granger. Juntando coraje, se apresuró por el pasillo, doblando la última esquina antes de estar afuera de la oficina de Binns. Se apoyó contra la pared para recuperar el aliento, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa, pero no tuvo mucho tiempo para descansar. Levantó la cabeza de golpe cuando escuchó los pasos apresurados que se aproximaban, y Blaise salió disparado de la esquina, arrastrando a una Lovegood aturdida y lastimada con él. —¡Vete, Draco! —gritó Blaise. —¡Corre! —¿Qué diablos? —Mortífagos, muchos de ellos dirigiéndose por este camino —dijo agitado—. ¡Muévete! Los tres corrieron por el pasillo y en ese momento Draco pudo escuchar la horda de mortífagos alcanzándolos. Doblaron a la izquierda, luego volvieron a doblar a la izquierda, encontrándose cerca de una de las puertas de la biblioteca. Pero continuaron hasta que Blaise se metió en un hueco, tirando de Luna con él, y Draco lo siguió. Bien resguardados en el hueco, el trío esperó, sin aliento para hablar. Sus pechos le dolían por el esfuerzo de permanecer más silenciosos posible. Blaise sacó con cuidado la cabeza afuera, inspeccionando su entorno por un momento, antes de largar un suspiro sonoro y pesado. —Los debimos haber perdido —dijo, girando hacia Lovegood y levantándole la mejilla. —¿Estás bien? —Estoy bien, gracias —contestó ella cortésmente, apoyándose en sus puntas de los pies para besar su mejilla. —Bien, bueno, tenemos que encontrar a Miles y a los otros. —Esperen un minuto —dijo Draco—. Necesito encontrar a Granger. —¿No la encontraste? —Parece que jodidamente lo hice —lo regañó, increíblemente irritado que Blaise había logrado localizar a su bruja con éxito mientras que él permanecía con las manos vacías. —Apenas dejé el tercer piso. ¿La has visto en algún lado? Blaise negó con la cabeza. —Lo siento, amigo. —Mierda. Apretando las manos en un puño, la estrelló contra la pared una vez, 2 veces, sintiendo el dolor que se deslizaba a sus dedos por sus nudillos, hasta que toda su mano sentía un dolor punzante. Pero no fue suficiente. Quería volver a golpearla. Todavía tenía mucha adrenalina. Prácticamente vibraba en ella. La combinación de su energía sin gastar y su frustración devastadora generaban en él un deseo volátil de solo destruir algo. Ya sea su puño o la pared, algo finalmente se tendría que quebrar. Y en verdad no le importaba cuál sería. Ignorando la sensación pegajosa de sangre derramándose entre sus dedos, retiró su puño de nuevo. —Vi a Hermione. La sorpresa del comentario de Lovegood lo hizo tartamudear en su propia respiración, y su mano cayó a su lado. —¿Qué? —Vi a Hermione —repitió ella casualmente—, hace 5 o 10 minutos. —¿Dónde? —En el 5.º piso. Estaba buscando a Harry con Ron. Estaba subiendo las escaleras. Si Lovegood lo hubiera
No hubiera sido, bueno, Lockwood tal vez le hubiera agradecido o abrazado o hubiera hecho algo tan igualmente extraño porque estaba tan aliviado que el dolor punzante de su mano se detuvo y su palpitación estaba resonando en sus oídos. Finalmente tenía algo con que trabajar. La confirmación de que Granger estaba viva o al menos lo estaba hace 5 o 10 minutos. Pero, ¿qué pasaría si no? Cerró los ojos con fuerza para despejar los oscuros pensamientos que vinieron en la última parte de la realización. No quería considerar esa posibilidad en lo absoluto. Se negaba. Tenía que ir arriba. Dándose vueltas sobre sus talones, salió del pasillo sin ni siquiera controlar si era seguro hacerlo. Espera, dijo Blaze. Draco, solo espera. Tengo que ir. Siguió corriendo. No más estorbos. ¡Detente! Draco sintió un tirón en su estómago, donde Bliss había arrebatado la parte de atrás de su camisa, tirando de él hacia atrás, a un frenazo brusco que casi hizo que se cayera. Casi, dándose vuelta, empujó a Bliss con su hombro, pero el agarre tenaz de su camisa permaneció y el impulso de querer golpear algo, específicamente el maldito rostro de Blaze, regresó. La sangre en su mano se sintió más caliente que antes. Oye, solo cálmate por un momento, dijo Blaze, antes de que Draco pudiera abrir la boca para gritar. Estás siendo demasiado descuidado. ¿Qué demonios quieres? Vamos a ir contigo. Él dejó escapar un suspiro impaciente. No, ya me han retrasado bastante. Mira, es mejor si estamos en grupo. También, si cualquiera de la Orden te ve, va a cuestionar tus motivos por estar aquí. Si Luna y yo vamos contigo, puede garantizar que nuestras lealtades están ahora con la Orden. La miró por sobre su hombro. ¿Puedes, Luna? Oh, sí, ella sintió con aire ausente. Estaré encantada de hacerle saber que no eres un mortífago intentando matarlos, Draco. Él la miró con ojos aburridos, luchando contra la compulsión de rodarlos. Genial, murmuró, volviendo su atención a Blaze. Ustedes dos me retrasarán. No tanto si te llegas a encontrar con un miembro de la Orden, razonó Blaze. Sé sensato sobre esto, no insensato. No puedes darte el lujo de serlo. Un gruñido retumbó en la garganta de Draco, pero arrojó los brazos en el aire en sumisión. Por el amor de Dios, bien. 2 tramos de escalera y 3 mortífagos después, Hermione y Ron irrumpieron en el pasillo del 7.º piso, casi tropezando entre sí en su prisa. Doblando una esquina, Hermione entrecerró los ojos contra el resplandor de un pequeño incendio en el pasillo, sintiendo el calor arder en sus mejillas. Ella odiaba ver a Hogwarts así, destruida, incendiándose, muriendo. Era como ver su hogar colapsar y desmoronarse, y le dolía físicamente tener que presenciarlo. Agitando la mano, extinguió las llamas, preguntándose si valía la pena cuando probablemente había cientos de fuegos ardiendo por todo el castillo, y deseaba tener el tiempo para extinguirlos a todos. Pero no lo tenía. No había tiempo. Continuó, dejando esa idea en un rincón de su cabeza mientras que Ron y ella se desviaron a otra esquina, y luego ahí estaba él. Gracias a Merlín, había encontrado a Harry, y la sonrisa que se extendió hasta sus mejillas se sintieron maravillosamente fuera de lugar. En verdad se rió aliviada. Harry y Ginny estaban tomados de las manos, esperando junto a la pared que los separaba de la sala de los menesteres, su conversación demasiado alejada para que Hermione pudiera escuchar. Vio cómo Harry quedó a mitad de oración cuando los vio a Ron y a ella corriendo hacia él, y ella se sintió un poco culpable por haber interrumpido cualquier momento sentimental que la pareja hubiera estado compartiendo. Hermione estimó que había pasado casi 10 meses desde la última vez que ellos se habían visto, y Godric sabía que ellos merecían algo. Solo una pequeña porción de tiempo para considerar propio entre este infierno. Solo un pequeño susurro de amor entre todo el ruido de enojo. Su corazón sintió una punzada por Draco, pero estaba agradecida de que él no estuviera allí. No sabía si podría hacer algo, si pudiera soportar correr alrededor de Hogwarts, preguntándose constantemente por su paradero, preguntándose si estaría bien, preguntándose si estuviera vivo. No, tenía demasiado en qué enfocarse en ese momento. El deber se podría fácilmente distorsionarse cuando el amor se involucraba, y ya había demasiadas personas a las que quería aquí. Demasiadas. ¿Dónde has estado? Preguntó Harry una vez que estuvieron lo suficientemente cerca. Los he estado buscando por todas partes. Nosotros te hemos buscado por todas partes, dijo Ron, mirando hacia su hermana.
Jean, mamá dijo que te quedaras en el salón. Ella tiene que ella tiene que estar afuera, explicó Harry. Solo por un momento así podemos entrar. Él la vio con una mirada suplicante. Pero te quedas aquí, ¿de acuerdo? Y cuando salgamos, entras directamente. Por el amor de Dios, ella resopló. No soy una niña. Ginny, por favor. Sí, sí, voy a regresar cuando salgan, maldita sea. Piensan como si yo tuviera 9 años. ¿Hay alguien más en la sala? Preguntó Hermión. ¿O estabas allí sola? Solo yo, respondió ella, y luego sus ojos se agrandaron con el recuerdo. Oh, espera, aunque sí pasó algo extraño. Tonks atravesó el túnel. ¿Tonks está aquí? Remus me dijo que se quedaba en casa. Supongo que cambió de parecer. Ginny se encogió de hombros. De todas maneras, eso no fue lo raro. Lo raro fue que ella estaba con... A Ginny se le fue la voz cuando el pasillo comenzó a volver a temblar. Esta vez más violento, como si los mismos cimientos de Hogwarts estuvieran temblando de miedo. Sosteniéndose contra la pared, Hermione dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, y se abrió y se cubrió los ojos y los oídos cuando se produjo una explosión que partió la pared al final del pasillo, tal vez a 15 metros de donde estaban ellos. A medida que la lluvia de piedras y escombros esparcidos por el suelo y el temblor cesó, ella tiró de la manga de Harry con urgencia, mirándolos a los ojos y esperando que él entendiera. Bien, murmuró él. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Lo siento, Ginny, pero está bien, suspiró ella, rozando el pulgar por su mejilla. Buena suerte con lo que sea que están haciendo. Harry la besó apresurado, y Hermione tuvo la decencia de desviar su atención mientras Ron se quejó en voz baja, maldita sea, detrás de ella. Después de guiar a Ginny para que se ocultara en uno de los juegos abandonados a varios metros de distancia, Harry regresó con Hermione y Ron y comenzaron la conocida rutina de la sala de los menesteres. Después del tercer piso, la puerta se materializó y entraron. Una vez que el umbral se despejó y la puerta se cerró, detrás de ellos todo el ruido rugiendo y la agitación de la batalla se redujeron en un silencio discordante. Los ojos de Hermione dieron la vuelta mientras inspeccionaba la sala enorme y sus contenidos, mirando de izquierda a derecha e intentando de darle sentido a todo. La sala por sí misma era de un tamaño similar al gran comedor, pero lo que almacenaba entre las cuatro paredes eran imponentes pilas de muebles, libros, adornos y miles de otros objetos oscuros que ella nunca había visto en su vida. Esto va a tomar tiempo, murmuró ella. ¿Estás seguro que está aquí, Harry? Bastante seguro, asintió él. Hablé con Helena Ravenclaw y confirmó que Riddle habló con ella sobre la diadema. Además, cuando la luna me llevó a ver la réplica de la estatua, supe que lo había visto antes, y estoy seguro que lo vi aquí en algún busto de un viejo con una peluca. Hermione frunció el ceño, buscando en la sala algo que brillara. Es casi demasiado obvio esconder algo en la sala de las cosas ocultas. Lo sé, pero él pensó que era el único que sabía cómo llegar aquí. Ron resopló. Maldito idiota arrogante, ¿verdad? Oigan, ¿cómo supieron que estaría aquí? Preguntó Harry cuando comenzaron lentamente a deambular por las pilas frágiles de baratijas. Nos topamos con Luna, explicó Hermione. Dijo que te había visto hablando con el fantasma de Helena sobre objetos escondidos. También dijo que estabas subiendo las escaleras y cuando Ron mencionó la sala de los menesteres, supusimos que estarías aquí. ¿Y a dónde fueron antes de eso? Cuando regresé a buscar a los otros, ustedes dos no estaban. Berlín, ¿cómo demonios se nos olvidó contarte? Metió la mano en la bolsa, sacando un par de colmillos de basilisco, y los dejó en la palma de su mano. Así, Harry los podía ver. Fuimos a la Cámara de los Secretos, y conseguimos estos para destruir los Horrocruxes. Fue idea de Ron. Eso es genial, exclamó Harry, sonriéndole a Ron. Bien hecho, amigo. No comiences, dijo Ron, empujando una estatua. Si cualquiera de ustedes me vuelve a llamar genio esta noche, los voy a hacer la prueba del multijugos. Hermione estuvo a punto de sonreír ante su comentario, pero golpeó por accidente con su codo con una de las altas pilas de objetos y se balanceó y crujió por algunos segundos antes de que volviera a quedarse quieta. Vamos, tenemos que encontrarla, dijo ella, levantando la varita de Bellatrix. Accio de Adema. ¿En serio?
dijo Ron, arrastrando las palabras. ¿Por qué ese hechizo funcionó tan bien con los otros Horrocruxes? Las cejas de ella se apretaron con irritación. Valía la pena intentarlo. Está bien, Hermión, dijo Harry, llevándolos a lo más profundo del laberinto de cosas desechadas. De todas maneras, creo recordar dónde está. ¡No, Draco! Gritó Blaze, apretando su agarre en la pequeña mano de Luna. ¡No! ¡No, en la gran escalera! Draco hizo una pausa en su carrera, frunciéndole el ceño a su amigo cuando llegó a su lado. Pero es lo más cerca. Va a ser agitado. Sí, asintió Luna. Hubo bastante lío hace un rato. Realmente una pena. Era mi escalera favorita. Draco se preguntó distraído si Lockwood no era consciente de la gravedad de la situación, pero no le prestó atención a su ridículo comentario, manteniendo la mirada fija en Blaze. En realidad, era más fácil ignorarla. Entonces, ¿cómo diablos sugieres que lleguemos arriba? Sigamos adelante. Vamos a utilizar la escalera de la parte sur, dijo Blaze. Esa es la que usé y solo me crucé con algunos obstáculos. Ellos continuaron, llegando a las escaleras que Blaze había sugerido, y Draco las subía de a 2 peldaños a la vez. En ese momento sintió que se estaba elevando, subiendo a trapel como un tren fuera del control, impulsado por la desesperación y la adrenalina. La intensa combinación estaba compitiendo con su agarre, que fluía por sus venas, y casi se sentía borracho con la sensación, mareado y enérgico. Cuando llegaron al 7.º piso, Draco pensó que sus sentidos se aumentaron y se pusieron más sensibles a su entorno. El aire se sentía húmedo, hasta aquí, como si fuera lo suficientemente denso para ahogarse. Se le agrandaron las fosas nasales para adaptarse a los olores invasivos de humo, lluvia y sangre, y la mezcla cruda de todo junto encontró camino hacia su lengua, secándole la boca y raspándole la garganta. Incluso los sonidos de la batalla parecían ser más fuertes a este nivel, pero no podía decidir si era un truco de la acústica de Hogwarts o un truco de su mente. Se detuvo en el pasillo para recuperar la compostura y contemplar qué dirección tomar. Pero ahora se sentía paralizado, atascado. Miró distraídamente algunas cenizas flotando cerca, revoloteando como polillas moribundas atrapadas en la brisa. Pero por suerte la voz de Blaze cortó su breve trance. ¿Por cuál camino? Draco parpadeó, girando la cabeza de izquierda a derecha y luego de nuevo a la izquierda. Por este. Tal vez estaba permitiendo que el hábito y su memoria lo guiaran. Después de todo, él había pasado la mayoría del 6.º año en este pasillo, consumido por la tarea de preparar el armario evanescente para la invasión de los mortífagos a Hogwarts. Cómo habían cambiado las cosas. Aquí estaba en el 7.º piso luchando para el bando opuesto, y de alguna manera sintiendo menos miedo ahora que lo que había sentido en ese momento, a pesar de toda esa masacre, esta guerra. Los dos mortífagos vieron a Draco antes de que él los viera, y tuvo una fracción de segundo para pensar, mierda, antes de que hubiera un hechizo lanzándose hacia él, el calor del mismo picándole la piel para cuando se dio cuenta. La bola deslumbrante de luz roja lo cegó, obligándole a cerrar los ojos, y esperó por el impacto. Pero todo lo que sintió fue algo que empujó su hombro, y escuchó a Blaze gritar, un protego. Abrió los ojos, justo a tiempo para ver que el hechizo rebotó contra el encantamiento escudo, y el calor del mismo disminuyó, reemplazado por el frío aire de Hogwarts. La sensación helada que se extendió por su rostro era extrañamente reconfortante, electrizante, y lo puso de nuevo en acción. Levantando la varita de Andrómeda, disparó un desmayos, pero fue desviado. Junto a Blaze y a él también estaba lanzando hechizos y creyó haber escuchado también a Lockwood recitar algunos encantamientos. Draco creyó escuchar que uno de los mortífagos dijo: «¿Ese no es el muchacho Malfoy?», y por alguna razón esas palabras lo enfurecieron. Levantando el brazo que tenía la varita, lanzó un opungo no verbal, y varios ladrillos que habían estado desparramados en el suelo se lanzaron a uno de los mortífagos. Uno rozó el costado de su cabeza, y Draco se esforzó para dispersar un impedimenta para noquearlo con éxito. Para gran sorpresa de Draco, fue Lockwood quien inmovilizó al otro mortífago con un bien apuntado Petrificus Totalus, y luego Blaze utilizó 2 hechizos Incarcerius para atar a los hombres caídos. Ese era el padre de Crave, murmuró Blaze.
acercándose a uno de los hombres inconscientes y empujándolo con el pie. Es mejor con una varita que su hijo, pero supongo que eso no es decir mucho. Por cierto, buen truco con los ladrillos. Vámonos, dijo Draco, ansioso de continuar la búsqueda de Granger. No se van a quedar así para siempre. Con Blaze y Lovegood detrás de él, Draco siguió adelante, manteniendo la varita de Andrómeda apuñalada, preparado para cualquier cosa que estuviera al acecho a la vuelta de la esquina. Y no tuvo que esperar mucho tiempo. Apenas 2 minutos después hubo un fuerte grito, seguido por los sonidos de un forcejeo y 3 o 4 voces peleando. Hasta el final del pasillo pudo distinguir a Percy y a Fred Weasley en un duelo con 3 mortífagos y por lo que parecía no estaba yendo muy bien. El más joven de los hermanos Weasley tenía una herida de aspecto desagradable en su mejilla, su pelo rojo mezclándose con la sangre manchando el rostro, mientras que Percy agarraba con torpeza su varita apenas capaz de apuntar un hechizo. Por segunda vez en pocos minutos, Lovegood sorprendió a Draco. Ella se adelantó unos pasos y disparó un hechizo, golpeando a uno de los mortífagos en la espalda, y lo envió contra la pared. Draco escuchó el sonido de los huesos crujiéndose, mientras el hombre se deslizaba por la pared, inconsciente. Entonces Blaze levantó la varita, capturando al segundo mortífago con un desmayus, que lo dejó fuera de combate. Y el último mortífago fue tomado por Fred con un poderoso hechizo que lo levantó y lo hizo salir volando por la ventana. Malditos estúpidos mortífagos, dijo Fred agitado, intentando de recuperar el aliento. Gracias, Luna. Estábamos... Su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de con quién estaban, y entrecerró los ojos de manera amarga, a Blaze y a Draco, mirándolos con desagrado. ¿Qué diablos están haciendo con estos dos? Oh, dijo Luna inocentemente. Blaze es mi novio y Draco es mi amigo. A Draco le tomó una gran cantidad de control para mantener la boca cerrada y recordarle a Lovegood que estaban lejos de ser amigos. Así que simplemente tensó la mandíbula y se cruzó de brazos, mordiéndose la mejilla y concediendo que discutir su declaración difícilmente ayudaría. Espero para las preguntas inevitables y escepticismo, y difícilmente podía culpar a los dos Weasleys por sus expresiones dudosas y sus varitas alzadas con preocupación. Si Lovegood le hubiera dicho que el cielo es azul, probablemente lo cuestionaría. Pero son mortífagos, dijo Percy, o al menos pelean para ellos. ¿No fue Malfoy el que dejó entrar a los mortífagos el año pasado? Draco se mordió la lengua, con fuerza. Sabía a hierro. Sí, asintió Fred. Mira, Luna, eres demasiado confiada. No sé qué te han dicho, pero están mintiendo. No me han dicho nada. Vamos, Luna, aléjate de ellos. No, Fred, intentó ella. Escúchame. Luna, no seas tonta. Oye, no le hables como si fuera una niña, interrumpió Blaze con un tono agudo. Ella está diciendo la verdad. Estamos del lado de ustedes. Seguro, se burló Fred, apuntando deliberadamente su varita a Blaze. Y Voldemort es una bailarina incomprendida que terminó con el público equivocado. Draco rodó los ojos. Dijiste que tú y tu novia me ahorrarían tiempo, le murmuró a Blaze. Esto no está ayudando de ninguna manera. Solo dame un minuto, le replicó. Ella sabe lo que está haciendo. Vamos, Luna, ahora estoy hablando en serio, dijo Fred, extendiéndole la mano para que ella la tomara. Aléjate de ellos. Pero no. Te han mentido. No. No, ellos. Y no son de confianza. Están de nuestro lado. Si escucharas, Luna. No lo voy a volver a repetir. Y yo no lo voy a volver a repetir, Fred Weasley, gritó ella inesperadamente, completamente inesperado porque ella era Lovegood y Lovegood no gritaba. Blaze y Draco han estado viviendo en un refugio durante meses. No son mortífagos y están aquí conmigo. Tanto Remus como Tonks pueden verificar eso si no me consideras lo suficientemente fiable. También Hermione, Harry y Ron. Las cejas de Draco se alzaron a lo alto de la frente y miró la parte posterior del pelo rubio de Lovegood, apenas ocultando su asombro. Nunca la había escuchado levantar la voz, mucho menos gritar, y al juzgar por la mirada en el rostro de los demás, excepto Blaze, tampoco lo esperaban. Posando sus ojos en los hermanos Weasley, estudió sus expresiones en conflicto cautelosamente, deseando silenciosamente que ellos le creyeran, así podía reanudar la búsqueda de Granger. Una vez más estaba siendo inesperadamente estancado, y los hilos frágiles de su temperamento se estaban empezando a quebrar, a reventar. Luna, dijo Fred lentamente, con cautela. ¿Estás segura? Oh,
Sí, estoy segurísima, contestó ella, su voz de regreso a su tono de melancolía habitual. Muchísimo. Pero sus padres... No somos nuestros padres, declaró Blaze con rigidez, entrelazando los dedos con los de Luna. Así que si terminaron con la interrogación, seguiremos nuestro camino. Espera, advirtió Fred. Sigo sin estar convencido. Por todo lo que sé, ustedes podrían estar utilizando la maldición Imperio en Luna. Por el amor de Dios, Draco gruñó entre dientes, apartándose de los demás. No tengo tiempo para esto. Váyanse a la mierda. Oh, ¿nos vamos ahora? Preguntó Luna, también dándose vuelta para irse y tirando de Blaze. Sí, debemos seguir buscándola. Esperen, dijo Fred. ¿A quién están buscando? A Hermione, contestó ella. ¿La han visto? Draco ralentizó los pasos un poco para escuchar la respuesta. No, pero mamá nos pidió que intentáramos buscar a Ron, y Lee dijo que Ron estaba con Hermione. Él los vio en este piso. Suspirando en privado para él, Draco continuó, aliviado de que al parecer iba por el camino correcto. Entonces, vamos a ir con ustedes, continuó Fred, en caso de que Ron y Hermione estén juntos. Además, sin confiar en todos ellos. Hizo con un gesto a los Slytherins. Así te podemos cuidar de esta manera. El gruñido de Draco fue solo un poco más fuerte que el de Luna, pero solo un poco. Hermione sostenía la hermosa pieza en sus manos, observando pensativa el zafiro brillante que le guiñaba cuando reflejaba la luz. Deslizando suavemente los dedos sobre el grabado, una sabiduría sin medida es el tesoro más grande del hombre. No pudo evitar sentirse un poco atraída al objeto, admirando lo que una vez había representado. Murmuró ella, frunciendo el ceño. Chicos, ¿se dan cuenta lo importante que es este objeto? Recuerdo haber leído en algún lugar que este zafiro es uno de los más grandes en el mundo. Es probable que este no sea el mejor momento para una clase de historia, Hermione, murmuró Harry. ¿Y saben? Las personas creen que cualquiera que la use obtiene el don de la sabiduría. Ya tiene suficiente sabiduría, remarcó Ron. Vamos, destrúyanlo y sigamos. Ella se mordió el labio. Parece una vergüenza destruir algo tan hermoso. Tiene que hacerse. Lo sé, suspiró ella, entregándole la diadema a Harry y sacando uno de los colmillos de su bolsa para entregárselo. Vamos, Harry, hazlo tú. Cuando su mejor amigo puso el Horrocrux en el suelo y se arrodilló junto a la misma, Hermione sacó la varita de Bellatrix en su bolsillo, enlistando varios hechizos en su cabeza, en cualquier caso que sucediera algo. La diadema se sintió diferente a la copa de Helga, de alguna manera más siniestra y contaminada, como si la magia oscura latiera contra la yema de sus dedos cuando ella la había sostenido. ¿Por qué estás tan nerviosa? Preguntó Ron en voz baja. Tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo ella. Solo siento como si tuviera que estar preparada. Ron se encogió de hombros justo cuando Harry apuñaló con rapidez con el colmillo en la diadema, y Hermione hizo una mueca cuando vio que se hizo pedazos en 4 partes, con un líquido negro como sangre que se derramaba del zafiro. Hubo un momento de tenso silencio, seguido por una ráfaga de aullidos, el viento gritando, que salió impetuosamente de la diadema, enviándola a ella y Ron tambaleándose unos pasos hacia atrás y Harry cayendo de espaldas. Mierda, espetó Ron. Agáchense. Todas las torres inestables de objetos acumulados sacudiéndose y tambaleándose, y Hermione tuvo el respiro de un momento para lanzar un hechizo protector, lo suficientemente grande para protegerlos a los 3 antes de que la primera torre se desmoronara, y luego cayó otra, y otra, hasta que hubo un mar de libros, adornos y todo lo demás rodeando su cúpula impenetrable y seguro de magia. Esperando hasta que los sonidos de la lluvia de objetos había cesado, ella lanzó un hechizo rápido para despejar el camino, y el trío se arrastró para salir de la pila. Está bien, murmuró Ron, tímidamente. Es posible que hayas tenido un punto sobre el estar preparado. Sí, asintió Harry. Gracias, Hermione. Está bien. ¿Podemos irnos de esta sala antes de que algo más caiga sobre nosotros, por favor? Absolutamente. Hermione abrió la puerta de un empujón y gritó cuando los cazadores sin cabeza pasaron a su lado. Las bocas sobre sus cabezas decapitadas rugieron con locura, sus caballos galopando como un trueno. Cuando el último de ellos pasaron por al lado, Ron y Harry se unieron a ella en el pasillo. Hermione quedó boquiabierta ante el caos. Ahora había más incendios, ardiendo furiosamente. Le abrasaban la piel. Una alfombra de escombros
alineada en el suelo, y las paredes estaba rota con agujeros grandes, tan grandes que podían distinguir el resplandor sofocado de la luna detrás de las nubes afuera. Merlín, dijo ella, ¿cuánto tiempo estuvimos ahí adentro? Al parecer una semana, murmuró Ron. Caray. Mierda. ¿Dónde está Ginny? Soltó Harry, buscando desesperadamente la zona alrededor de ellos. Le pedí que esperara aquí. ¿Dónde demonios se fue? Harry, estoy segura que está bien. Hermione, mira el estado de este lugar. Le pudo haber pasado cualquier cosa. Sabes lo inteligente que es, le aseguró ella, agarrándole el rostro para verlo a los ojos. Mira, nos queda un Horrocrux, solo uno. Estamos muy cerca de terminar todo esto. Pero no sabemos dónde está Voldemort, dijo Ron. Mierda, me olvidé que no puedo decir su nombre. Ya no tiene importancia, interrumpió Harry. Él ya está aquí. Y probablemente las personas están diciendo su nombre cada 2 segundos. Pero tienes razón, no sabemos dónde está, lo que significa que no sabemos dónde está Nagini. Pero puedes ver dentro de su mente, Harry, dijo Hermione, ofreciéndole una breve sonrisa alentadora. Puedes hacerlo. Mira dentro de su mente. Los músculos de Draco se tensaron cuando 2 mortífagos más entraron en su línea de visión. Reconoció el feo rostro de Tignesy, un poco escondido por la sombra de su capucha, pero el otro era un extraño con ojos negros y dientes torcidos. Suavizando sus pasos y sosegando sus movimientos, Draco se acercó con la varita extendida con la intención de capturar los desprevenidos, por lo que iban detrás de él frustraron esa posibilidad. «Oye, Percy», exclamó Fred, y las cabezas de los mortífagos se volvieron de vuelta en su dirección. «Mira, es tu jefe». «Ex jefe», dijo Percy, lanzando un hechizo a Tignesy. Draco solo necesitó lanzar un hechizo. En cuestión de minutos ambos hombres estaban fuera de combate, tirados en el suelo. Los mortífagos sin nombres fueron derrotados rápidamente, gracias al rápido y preciso Petrificus Totalus de Blaze. Pero el ministro había logrado mantenerse firme por un breve momento. Con 5 contra 1, Draco había disparado un difindo y le abrió una herida en el rostro del hombre, y luego los hermanos Weasley habían golpeado con un aluvión de hechizos paralizadores hasta que se cayó. Sé que todos piensan que sus jefes son unos idiotas, dijo Fred, secándose el sudor de la frente, pero el tuyo en verdad es un gran idiota, Percy. Estoy de acuerdo. Fred asintió, pero luego enfocó su mirada a Blaze y Draco, aún dudoso y desconfiado. Por cierto, solo porque ayudaron no significa que ahora te creamos. Vete a la mierda, Weasley, se mofó Draco. ¿Crees que me importa una mierda si...? Oh, miren, murmuró Lovegood, quien estaba parada a una corta distancia de la unión del otro pasillo, apuntando a algo que los demás no podían ver. Ahí está Harry, Ron y Hermione. ¿Qué? Draco empujó a Fred fuera de su camino y corrió donde Luna estaba parada, siguiendo la línea de su dedo, apuntando y mierda. Mierda, su alma frágil allí estaba. Ella, justo ahí, allí con Potter y Weasley, tal vez a unos 50 metros de distancia, al otro extremo del pasillo, demasiado lejos para distinguir los específicos rasgos familiares o incluso su vestimenta. La forma de ella era borrosa y distorsionada, con el humo que nublaba el aire, causándole escozor a sus ojos, pero definitivamente era ella. En el momento en que el caos de su cerebro se había calmado y había asimilado el reconocimiento, Blaze y los Weasleys habían ido sin prisa a unirse a ellos, pero no se dio cuenta, no le importaba. Todo lo que veía era a ella. «¡Ahí está!», gritó Percy. «¡Hey, Ron!». Draco salió corriendo, canalizando toda su energía a sus piernas. Sus pies apenas tocaban el suelo y sus brazos se balanceaban para impulsarse hacia adelante, rápido, frenético e imparable. 10 metros más cerca, y la llamó por su nombre. «Granger», pero el eco quedó sofocado cuando una ráfaga de viento lo empujó a un lado, comprometiendo su equilibrio. Dándose un resbalón sin gracia, miró por el hueco cavernoso de la pared a su izquierda, sintiendo algunas gotas de lluvia besando sus mejillas. Se preparó para continuar corriendo, pero un destello repentino en su visión periférica lo hizo vacilar, y giró la cabeza de golpe a un costado. Sus ojos se agrandaron, pero sus pupilas se contrajeron bajo la luz deslumbradora de la misma. El hechizo era uno de los más grandes que había visto en su vida, y se estaba dirigiendo hacia ellos. Parpadeó cuando Fred pasó por delante de él y por instinto Draco estiró la mano, agarrándolo por el collar de su camisa, y lo tiró hacia atrás. Al mismo tiempo levantó la varita de Andrómeda.
Malfoy, ¿qué demonios? ¡Protego! El hechizo golpeó. El hechizo protector no fue lo suficientemente fuerte para neutralizarlo, pero protegió a él y a los demás de toda la fuerza de la misma. Aunque era tan poderoso, lo suficientemente poderoso que Draco sintió el suelo colapsarse bajo sus pies, y luego estaban cayendo, cayendo en picado. El sonido de la explosión fue ferozmente alto, golpeando sus tímpanos, pero él seguía escuchando los gritos de Granger. Eso lo atravesó, como el frío movimiento de un hacha. Fue vagamente consciente de que Lockwood estaba recitando un hechizo y luego quedó suspendido. Hermione no tenía idea de lo que había sucedido. Había estado hablando con Harry sobre lo que había visto en la mente de Voldemort cuando juró haber escuchado que alguien gritó su nombre. Sí, ella estaba segura que había escuchado su nombre, en realidad su apellido, y estaba dándose vuelta para encontrar dónde venía la voz, vislumbrando el contorno de algunas siluetas borrosas, pero luego el mundo se había sacudido hacia adelante con una explosión ensordecedora. Un segundo ella estaba de pie, en el siguiente estaba volando. Primero, su cuerpo cayó justo de costado contra la pared y luego su cabeza rebotó contra la misma. Nunca en verdad sintió el impacto, solo escuchó el golpe de su cráneo chocando contra la piedra y sonaba como un arma disparado justo al lado de la oreja. Cuando se deslizó al suelo, Hermione se sintió mareada y estupecida, como si estuviera suspendida y separada de ella misma, flotando sobre la situación como un fantasma. Tenía los ojos llorosos, puntos negros manchaban su visión, y había un estiramiento prolongado de la nada, solo llena con un zumbido que parecían moscas a su alrededor. ¿Hermione? Ella inhaló profundo, los pulmones expandiéndose hasta que el pecho le dolía, y luego su cabeza estaba palpitando, latiendo. Dulce Merlín, era doloroso, pero los apartó de su mente mientras se intentaba sentar con cuidado, gimiendo por el esfuerzo. Podía saborear la sangre en la lengua y escupió, frunciendo ante su saliva roja y se sacudió el polvo y la suciedad de la ropa. —¿Hermión? —gritó Ron, llegando a su lado con Harry. —¿Estás bien? —Creo que sí —murmuró ella. No sentía ninguna quebradura o algo fuera de lugar. —¿Ustedes dos están bien? —Estamos bien —respondió Harry—. Mierda, estás sangrando. Ella sabía que era verdad. Podía sentir el calor de la sangre goteando por su frente y un poco sobre su mentón, pero los muchachos también estaban sangrando. Harry tenía un corte que diseccionaba su mejilla, mientras que Ron lucía un raspón feo sobre su frente, como si alguien le hubiera rayado algunas capas de su piel, y esa idea la hizo estremecerse. Ustedes también están sangrando, dijo ella, poniéndose de pie con la ayuda de ellos. Estudió la escena a su alrededor, sus ojos deteniéndose en el enorme agujero en la pared y la destrucción saturada del pasillo. Ese fue un hechizo grande. Lo sé, asintió Harry. Oye, ¿vieron a Fred ahí abajo? ¿Tú también lo viste? Preguntó Ron. Pensé que lo había imaginado. Creo que Percy estaba con él, pero no pude ver bien. Parecía que también había otras personas. Creo que había algunas personas que no pude ver bien, dijo Hermione, intentando recordar esos breves segundos antes de la explosión, aunque definitivamente escuché a alguien decir mi nombre. Debió haber sido Fred si ustedes lo vieron, pero Fred nunca me hubiera llamado Grain. ¿Creen que estén bien? Ron preguntó ansioso, mirando por el pasillo. ¿Y a dónde se fueron? Parece que estaba dando la vuelta, murmuró Harry. Tal vez lo vieron venir. Estoy seguro que están bien, Ron. Tal vez deberíamos separarnos para buscarlos. Y Ginny... No, Hermione interrumpió, su voz firme. Lo siento, sé que quieres buscarlos para... pero tenemos que encontrar a la serpiente. Así podemos terminar con esto. Ahora, Harry, dijiste que Voldemort estaba en la casa de los gritos. Sí, ¿y Nagini estaba con ella? Sí, pero él tenía una especie de barrera mágica a su alrededor, explicó él, mirando fijo a sus manos inquietas. Estaba diciendo a Lucius Malfoy que encontrara a Snape. Hermione quiso que los músculos de su rostro permanecieran inmóviles ante la mención del padre de Draco, el padre mortífago de Draco. No pudo creer que Voldemort ni siquiera esté luchando. ¿Es tan cobarde? Él cree que voy a ir a él. Sabe que estamos buscando los Horrocruxes y si Nagini está con él, entonces no puedes ir, dijo Ron. Te estará esperando. No, yo voy a ir. No.
Harry lo interrumpió. Utilizaré la capa. Conozco la mayoría de los hechizos, razonó Hermione. Tiene más sentido si... No. Los muchachos ladraron al unísono. Oh, seamos honestos. Esto es difícilmente la ocasión para ser machistas. Hermione se estaba preparando para discutir su punto de profundidad cuando dos mortífagos enmascarados aparecieron, uno levantando la varita cuando la maldición asesina estalló en la punta. Ella empujó a Harry fuera de su camino, sintiendo la brisa verde precipitándose al lado de su oído, como si le acariciara el pelo antes de chocar contra la pared. Ron disparó un hechizo paralizando a uno de los mortífagos con éxito, pero luego tres más surgieron del humo, y Harry la agarró a ella y a Ron, arrastrándolos por las escaleras tan rápido como pudo. A medida que los hechizos de los mortífagos rozaban sus cuerpos, fallando apenas por centímetros, Hermione gritó el primer hechizo que pensó, Líseo, y las escaleras se convirtieron en un tobogán bajo sus pies. Se precipitaron hacia abajo sin ningún tipo de control, hacia abajo sin parar. Draco gruñó, luchando para respirar. Sacó conclusiones de la extraña textura confortable de los escombros bajo él que Lockwood había realizado un hechizo de amortiguación antes de que aterrizaran, pero hubo una fuerte presión sobre su estómago y algo empujándole las costillas. Aturdido y desorientado levantó la cabeza, sacándose la corteza gruesa de polvo de los ojos para descubrir una mata de pelo rojo sobre su pecho. Weasley, gruñó él, quítate de encima, maldita sea. Fred levantó la cabeza, sus ojos confundidos e incrédulos. Tú acabas de salvarme la vida. Quítate de encima, te juro que... Pero tú... Quítate de encima, maldito estúpido. Fred se movió, presionando su codo más fuerte sobre las costillas de Draco y embistió una rodilla en su estómago mientras se ponía de pie torpemente, quedándose sin aliento y con la tierra atorada en su garganta. Draco tosió y escupió mientras se ponía de pie, agarrándose el lado dolorido. Después de un par de estiramientos para trabajar sus piernas acalambradas, miró alrededor, frunciendo el ceño cuando se dio cuenta que Fred lo seguía mirando asombrado. ¿Cuál demonios es tu problema? Me salvaste la vida, repitió Fred. No, no lo hice. Si no me hubieras agarrado ese hechizo, me hubiera matado. Cállate, lo regañó Draco. Me estás haciendo dolor de cabeza. Blaise se acercó a su lado, su expresión entre sorprendido y presumido. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Así solo ellos podían escuchar. En verdad salvaste su... No empieces, gruñó él. Fue un accidente. ¿Crees que me importa una mierda sobre él? No, creo que no te importa una mierda él, pero creo que eres decente y lo suficientemente humano para salvar la vida de alguien cuando está en tu poder. Vete a la mierda, suenas como un idiota, se quejó, rodando los ojos. Haz algo útil y levítame arriba. Así puedo ver a si Granger sigue ahí. Lanzando en silencio el Mobilicorpus, Blaise elevó a Draco en el aire, hasta el hueco en el techo, hasta que estaba lo suficientemente alto para registrar la escena en el 7º piso. ¿Y? ¿Ves algo? No, se fueron, suspiró él, intentando sin éxito de ocultar su decepción cuando Blaise lo volvió a bajar. Maldición. ¿Ahora qué? ¿Ron tampoco está allí arriba? Preguntó Fred. Disculpa, dijo Draco con malicia. Conversación privada y no estás invitado. Bueno, si siguen buscando a Hermione, ella estará con Ron. Debemos permanecer juntos, sí. ¿Permanecer juntos? ¿Qué? ¿Ahora confiáis en nosotros? Fred se encogió de hombros. No creo que me salvaras la vida si fueras un mortífago, Malfoy. No me alientes en considerar rectificar eso, Weasley, murmuró con frialdad. Lárgate. Tal vez al estar juntos no es una mala idea, ofreció Blaise, mirando sutilmente en la dirección de Lockwood, con una pizca de preocupación. Los mortífagos parecen moverse en grupos. Estaríamos mejor si fuéramos más. Exactamente, asintió Fred. Oye, solo por curiosidad, ¿por qué estás buscando a Hermione? Draco lanzó una mirada hacia Blaise, frunciendo el ceño ante la sonrisa cómplice que llegó a las mejillas de su amigo y la divertida inclinación con el mentón. Pero luego algo pasó como un rayo por los bordes de su visión, rápido e inesperado, y Draco se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo Terry Wood chocaba contra la pared. A pesar de los 10 metros de distancia, Draco escuchó el fuerte y contundente chasquido del cuello del Ravenclaw por el impacto, y no pudo hacer más que mirar cómo el cuerpo caía al suelo, sin vida, con la cabeza doblada en un ángulo antinatural.
Antes de que el eco de la fractura del cuello de Booth pudiera terminar de rebotar por el pasillo, un grupo de mortífagos riéndose se desplegaba por el pasillo. Sus máscaras brillaban como escamas en la penumbra. Percy fue el primero en preparar su varita y disparar un hechizo, luego Blaze y luego Draco. Todo fue rápido e intenso, un torbellino de actividad y luces destellando, y en la única cosa que Draco podía enfocarse era en el repetitivo tamborileo de una palabra en su cabeza: sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. ¡No! El miedo de Hermione fue reemplazado por el enojo, ese enojo abrasador y puro que necesitaba ser quemado a través de la acción o gritando, o en su caso ambos. El hechizo que salió lanzado de su varita era fuerte y volátil, atrapando a Fenrir en el costado y enviándolo hacia atrás, pero ella apenas notó el sonido de él estrellándose contra la pared. Todo lo que en realidad pudo ver era el cuerpo inmóvil y extrañamente pálido de Lavender, sangre filtrándose por el agujero que formaba la mordedura de su garganta. Incluso cuando Ron tiró de ella, fuera del camino de una pila desmoronada, sus ojos deteniéndose en los labios morados de Lavender. El pie de un gigante dio un fuerte pisotón, solo a unos pocos metros de distancia, desviando su atención. Y ella, Harry y Ron se precipitaron hacia adelante, intentando esquivar sus pasos pesados cuando hizo un agujero en uno de los pisos de arriba de Hogwarts. Ella vio cómo la expresión de Ron se puso rígida por el horror cuando 6 acromántulas se escabullían peligrosamente cerca de donde estaban, llegando a alguien con ellos. Hagrid. Harry lo vio haber visto porque él corrió hacia ellos, gritando el nombre de Hagrid y agitando la varita, pero ellas eran demasiado rápidas. De todas maneras las siguió, y Hermione arrastró a Ron detrás de ellas, negándose a perder a Harry entre el caos. Alrededor de ella había personas que conocía, profesores, alumnos, incluso muchos de los mortífagos eran reconocibles de refriegas pasadas, y vio cómo los hechizos volaban entre ellos, iluminando la noche, como uno de los espectáculos de fuegos artificiales de Flitwick. Nunca antes había sentido su corazón latir tan fuerte, manteniendo la mirada fija sobre Harry. Desvió un hechizo destinado a él, y luego otro que le hubiera golpeado, todo el tiempo viendo los rostros conocidos en la bruma de la batalla. Lee, Dean, Cho, Fleur, y todos ellos pasaron volando por el rabillo de su ojo, y por un breve instante pensó haber visto a Theo. Decidiendo que eso era imposible y continuando en la búsqueda de Harry, bajó corriendo los escalones de la entrada, suspirando cuando Harry finalmente se detuvo, pero luego se dio cuenta porque el gigante que había bloqueado el camino de Harry era enorme y horrible, bramando como un corno cuando movió su porra, el suelo temblando con sus movimientos. Hermione tenía su varita preparada para desarmar a la bestia, pero una serie de fuertes golpes interrumpió su concentración, y Grawp salió caminando en tumbos, midiendo unas fuerzas en el gigante más grande. Ambos rugieron y se embistieron uno con el otro, luchando y agarrándose salvajemente, y Hermione esperó que sus amigos evitaran ser pisoteados bajo sus enormes pies. Una maldición pasó azotando por su cabeza, y ella estaba de nuevo corriendo, tirando de Ron hacia Harry. Incluso a la distancia pudo distinguir el abatimiento en sus rostros, y evidentemente afectado de ver a Hagrid ser jaleado por las arañas. Por más frío que sonara, ella esperaba que Harry tuviera la disciplina de desprenderse de la situación y seguir adelante. Tenían que continuar. Tenían que terminar con esto. ¡Harry! Lo llamó ella, pero él no la escuchaba. ¡Harry! Él giró la cabeza, frunciéndole el ceño a ella y a Ron. Sus labios se fruncieron con el esfuerzo de mantener toda su frustración y desesperación reprimidas, y Hermione quería abrazarlo, pero no lo hizo. Algo explotó cerca y el viento se puso tibio y la lluvia ácida y algo lastimó su brazo. La sacudió y agarrando la manga de Harry lo tiró a él y a Ron hacia la oscuridad, intentando alejarlos de las luces erráticas de los hechizos que chocaban. El sauce boceador, dijo Harry. No puedo verlo, vamos allá. Hermione parpadeó la lluvia de los ojos, mirando cómo el árbol temperamental se retorcía y se agitaba, sus ramas girando salvajemente como si estuviera afligido por la guerra, como todos los demás en los terrenos de Hogwarts. Parando en seco sus musculosas ramas agitadas, Hermione se distrajo pensando en Crooks, cuando Ron
elevó una rama para golpear ese lugar cerca de las raíces, dejando al sauce boxeador inmóvil. Bien, asintió ella en aprobación. De acuerdo, vamos. Esperen, susurró Harry. Ustedes dos se deberían quedar aquí. Por el amor de Dios, Harry, gruñó Hermione. 7 años después y sigues pensando que te vamos a dejar solo. Sí, en serio, amigo, dijo Ron, empujando a Harry hacia adelante. Cállate y entra. Vamos detrás de ti, como siempre. Agachándose en el túnel sucio, Hermione siguió a Harry, arrastrándose a través del túnel. La tierra juntándose bajo sus uñas, con la luz de los lumus de Harry guiando el camino. No les tomó mucho tiempo hasta llegar al final, pero agarró a Harry del tobillo antes de que pudiera acercarse. Espera, susurró ella, sacando la capa de su bolsa. Ponte esto. Él lo hizo, pero sus pies eran visibles, y ella vio cómo el suelo se movía cuando Harry avanzaba con dificultad hacia la salida del túnel, que parecía estar bloqueado por algo. Palabras en voz baja se filtraron por el pasaje, y el trío se quedó quieto, calmando sus respiraciones para evitar ser detectados. El silbido chirriante del tono de Voldemort acorralaron sus oídos, pero ella no podía comprender lo suficiente la otra voz masculina para reconocer a su dueño, suponiendo que era uno de sus secuaces mortífagos. Las voces estaban demasiado amortiguadas para que ella pudiera distinguir lo esencial del discurso, así que simplemente esperó, escuchando con atención, solo capturando palabras aquí y allá. Decepción, Milord, Harry Potter, la varita de Sauco, Dumbledore, verdadero amo. Mirando los pies incorpóreos de Harry, Hermione frunció el ceño cuando vio las puntas de sus zapatos hincharse, como si él estuviera arrollando los dedos. Resistió el impulso de tocarlo y asegurarse de que estuviera bien, sabiendo que él tal vez podría saltar y delatar su escondite, provocando una confrontación prematura con Voldemort y con quien sea que él estuviera hablando. Ella admitiría que apenas era paciente en el mejor de los casos, pero limitada al pasadizo claustrofóbico y sabiendo que había personas que probablemente estaban muriendo en el castillo, hizo la espera insoportable y tuvo que esforzarse para que su respiración se mantuviera calmada. Hubo un golpe por encima de su cabeza, seguido de un grito, y Harry se estremeció, sorprendiéndola con la guarda baja, y casi la hizo jadear, pero se contuvo, mordiéndose la lengua. Pasos golpearon las baldosas, viajando lentamente fuera del alcance del oído hasta que no hubo nada más que silencio, y Hermione tocó el zapato de Harry nerviosa, susurrando su nombre. Ella lo escuchó murmurar un hechizo, y cualquier cosa que estaba bloqueando la puerta secreta se movió a un lado, permitiéndole subir a la habitación. Sus ojos de inmediato se posaron sobre la figura caída y desplomada sobre el suelo, envuelto en sus habituales ropas negras y de repente parecía tan apropiado. Con la mirada fija en la sangre que brotaba de la garganta de Snape, Hermione sintió una auténtica punzada de tristeza y pesar, mientras veía cómo su vida literalmente lo dejaba. Junto a ella, Harry se sacó la capa y los ojos de Snape se abrieron una fracción, pero todo lo que dejó su boca fue un sonido horrible de gorgoteo que hizo que Hermione tuviera náuseas. ¿Qué le pasó?, preguntó Ron. Nagini, contestó Harry, acercándose a Snape y cayendo de rodillas. Voldemort pensó que Snape era el amo de la varita de Sauco, porque asesinó a Dumbledore. Hermione miró de cerca los rasgos de Harry en conflicto, sabiendo que pensamientos turbulentos habrían pasado por su cabeza, a pesar de que ella le dijo que Snape era un espía para la Orden. Era comprensible que Harry tuviera incertidumbres. Después de todo, él había presenciado cómo este hombre mató a Dumbledore. Y ahora esa revelación que Voldemort podría haber dominado a la varita de Sauco, se preguntaba cómo Harry no se estaba tirando de los pelos. Volviendo a mirar a Snape, ella jadeó, cuando se dio cuenta que una sustancia extraña de azul blanco brillante salía de él. Salía en cascada de sus oídos, ojos y del hueco de su garganta, recordándole a Hermione al azar de las estrellas atrapadas detrás de las nubes, apenas brillando de la oscuridad. Tómalo, tartamudeó Snape. Su voz era débil. Pensando rápidamente, ella conjuró un frasco y lo empujó dentro de la mano de Harry, mirándolo utilizar su varita para transferir la sustancia hasta que el recipiente estuviera lleno.
Hermione no se había dado cuenta que tenía las manos fuertemente apretadas delante de ella, hasta que la uña de su pulgar perforó la piel de la palma. Dando un paso hacia adelante, se agachó un poco, mordiéndose el labio cuando los ojos moribundos de Snape se inclinaron hacia ella por un breve momento. Sabemos que no era malo, le dijo ella suavemente, pensando que sonaba casi a una niña, y nos vamos a asegurar que todos los demás lo sepan cuando esto termine. Su expresión vaciló, cambiando a algo indefinible, a algo entre resignación y paz. Volviendo a mirar a Harry, extendió la mano agarrándolo por el cuello de la remera y acercándolo más, mirándolo a los ojos. Los últimos rasgos de vida parecían dejar a Snape rápidamente cuando todos los colores desaparecían de su rostro, pero abrió los labios, tragando con dificultad antes de hablar. Ojos verdes, dijo con voz áspera. No, no apartes tu mirada de mí. Hermione contuvo la respiración cuando el soplo final de Snape lo dejó, empañando las gafas de Harry. A Draco no le estaba yendo muy bien. Estos mortífagos eran experimentados y rápidos. La magia oscura salían de sus varitas con tan poco esfuerzo y Draco había sufrido algunas heridas como resultado. Estaba bastante seguro que su hombro izquierdo estaba dislocado. Al menos dos de sus costillas estaban lastimadas, posiblemente quebradas, y su labio inferior se había partido, la sangre manchando sus dientes y deslizándose por su barbilla. Esquivando una maldición brutal, él le respondió con un hechizo para desarmar, pero luego sintió algo apuñalar su estómago y expiró aire adolorido, agarrándose el lado lastimado. La herida no era particularmente profunda o preocupante, pero ardía como si hubiera una mano invisible echándole sal en la misma, y las piernas le temblaron mientras el dolor se expandía por su cuerpo. Con un gruñido brillando en su garganta lo ignoró, esforzándose para permanecer estable y enfocado. A unos pocos metros de distancia, Blaise estaba también luchando para defenderse de los mortífagos, intentando con desesperación no solo defenderse a él, pero también a Lovegood. Los hermanos Weasley tampoco le parecía que estaban yendo demasiado bien. Draco levantó la varita de Andrómeda, apuntándola a uno de los mortífagos que atacaba a Blaise, pero luego hubo una voz escalofriante en su oído, prácticamente escupiéndole la nuca. Era la voz de Voldemort, hablándole al castillo otra vez, y todos quedaron inmóviles. Ustedes han luchado valientemente. Lord Voldemort sabe cómo valorar la valentía. Sin embargo, han sufrido grandes pérdidas. Draco compartió una mirada ansiosa con Blaise. Si continúan resistiendo, todos morirán, uno por uno. No deseo que esto suceda. Cada gota de sangre mágica derramada es una pérdida y un desperdicio. Lord Voldemort es misericordioso. Les ordenaré a mis fuerzas que se retiren de inmediato. Regresando su atención al grupo de mortífagos, él frunció el ceño al gesto de decepción que robó sus rasgos, pero comenzaron a retroceder lentamente. Tienen una hora. Despídanse de sus muertos con dignidad. Atiendan a sus heridos. Ahora te hablo, Harry Potter, directamente a ti. Hermione vio el destello de terror en el rasgo de Harry, y ella anhelaba consolarlo, pero se sentía paralizada, petrificada, mientras la voz de Voldemort continuaba hostigando la noche. Has permitido que tus amigos murieran por ti, en vez de enfrentarte tú mismo. Esperaré una hora en el bosque prohibido. Si, al final de la hora, no has venido a mí, no te has rendido, entonces la batalla volverá a comenzar. Hermione negó con la cabeza furiosa hacia Harry. Esta vez entraré en el combate, Harry Potter, y te encontraré, y te castigaré hasta el último hombre, mujer y niño quien haya intentado ocultarte de mí. Una hora. No, Harry, dijo ella severamente, ni siquiera lo consideres. Escuchaste lo que dijo, murmuró él con una expresión de impotencia. Más personas morirán si yo... ¿Crees que en verdad Voldemort va a perdonar a las personas si vas con él? Preguntó Ron. Vamos, Harry. Es apenas digno de confianza. De todas maneras, él planea matar a todos. Ron tiene razón, asintió Hermione. Mira, no hay manera de que vayas. Solo nos queda la serpiente, ¿recuerdas?
Saldrá todo bien. Tenemos que regresar al castillo e intentar pensar en un nuevo plan ahora que él está en el bosque. Estiró la mano para tomarla de él, llevándolo hacia el túnel. Ahora vámonos. Ya se nos ocurrirá algo. Mirando el rostro azulado de Snape, antes de meterse en el pasadizo subterráneo, una ola de culpa la recorrió, y el impulso de regresar al lado de Snape para cerrar sus ojos muertos le dio un tirón en el estómago, pero se resistió. Tenían que continuar, solo tenían una hora. Una hora. Pudo sentir a Harry temblando detrás de ella mientras se arrastraban de regreso por el túnel, pero no hizo comentarios al respecto, demasiado preocupada preguntándose que los estarían esperando de regreso en Hogwarts. Su hombro le estaba doliendo y no se atrevió a mover el brazo, simplemente apretaba los dientes ensangrentados, siguiendo en silencio a los Weasleys. Blaise caminaba cojeando a su lado, con el brazo colgando alrededor del cuello de Lovegood para apoyarse, diciéndole a Draco que la herida en su pierna no era tan mala como parecía. Delante de ellos los hermanos Weasley llevaban el cuerpo de Terry Wood, sus zapatos raspando el suelo de piedras, haciendo un ruido que envía escalofríos por la espalda de Draco. Ahora en el castillo había una calma desconcertante, y cuando caminaron cerca de los cadáveres de dos mortífagos, Draco sintió el temor inundar su pecho cuando el aroma a muerte golpeó en sus fosas nasales. Sin ninguna señal de Granger, estaba empezando a sentir un poco de pánico. ¿Dónde diablos vamos exactamente? Preguntó con dureza. Supongo que todos se están juntando en el gran comedor, contestó Fred. El pabellón médico es demasiado pequeño para atender a los heridos. Conteniendo una réplica, continuó, y tardaron 15 minutos para llegar al sexto piso, obstaculizada por las escaleras bloqueadas y los escombros caídos. En cambio, se cruzaron a varios cuerpos más, incluyendo el de Ritchie Coot y Mandy Brocklehurst. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de ustedes los lleve? Preguntó Percy. No, contestó Lovegood. Blaise y Draco están demasiado heridos y dudo que puedan llevarlos. Aunque podría levitarlos. No, deberían ser llevados, murmuró Fred. Regresaremos y los llevaremos. O le diremos a alguien dónde están. Cuando llegaron a la planta baja, los sonidos de desorden que corrían por el pasillo los saludaban. Gritos, llantos, cada ruido desgarrador posible producido por humanos o bestias, todo procesado en una bulla de trauma desgarrador. Draco ralentizó los pasos, de repente se sintió alarmado y vacilante acerca de entrar al salón, pero continuó, necesitando saber. Las puertas ya estaban abiertas y cuando vio la escena dentro del salón, se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaban, sus pupilas se dilataban. Blaise y Lovegood también se habían detenido, estudiando el escenario con las mandíbulas desencajadas. Draco nunca había imaginado en su vida que vería a Lovegood tan afectada por algo, pero su rostro estaba lleno de tristeza. Merlín, murmuró ella, su tono de voz frágil, pero aún así, de alguna forma melancólico. ¿Suponen que estos es lo que los muggles se refieren cuando hablan del infierno?